absceso amebiano. El absceso hepático amebiano obviamente es desencadenada por una parasitosis. Esta parasitosis, que normalmente debería ser una amebiasis intestinal, por agresividad del parásito se vuelve una parasitosis extraintestinal, donde toma su asiento en diferentes órganos, y uno de los órganos favoritos para estos parásitos es el hígado. Pero la ameba es una patología extremadamente común. ¿Por qué no aparecen en todos los abscesos amebianos? Tiene que haber algunos factores que aumentan el riesgo de presentar abscesos amebianos, como ser el VIH, uso de drogas, consumo de alcohol. Y algo muy común es, en algunas zonas es muy agresiva la amebiasis. Por ejemplo, la amebiasis mexicana en México es extremadamente agresiva, y tanto así que para los que hacen residencia ya estudian medicina les desparasitan una vez cada 3 meses, justamente para que no desarrollen abscesos amebianos. El ciclo, obviamente, del absceso amebiano es una patología que pasa a través de la pared del intestino y por la circulación enterohepática se aloja en el hígado. Una falla inmunológica en el hígado desencadena la aparición de abscesos. Estos son grandes abscesos donde se observa que ocupan grandes espacios dentro del hígado. Se puede hacer un diagnóstico ecográfico, sospechar radiográficamente, y la forma confirmatoria es a través de una tomografía. El tratamiento del absceso amebiano normalmente es medicamentoso. Tenemos buenos medicamentos para los abscesos amebianos, como ser metronidazol, el timidazol, que son suficientes para esta patología. Muy rara vez tenemos que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico para drenar el absceso. Normalmente con los antiparasitarios nosotros mejoramos. También se asientan otras patologías como quistes, como dermoides, linfáticos y cistadenomas, que no tienen ninguna traducción patológica. Es decir, tienes el quiste, pero no le hace nada. Pero sí hay un quiste que sí nos hace bastante problema, que es el quiste hidatídico. Nuevamente es una parasitosis. Este quiste hidatídico o la hidatidosis sí es un verdadero problema, porque si ustedes ven un quiste, tiene dentro muchas hidátides. Entonces, estos pacientes pueden desencadenar graves complicaciones cuando estos quistes revientan. Digamos, tienen su quiste hidatídico hepático y por cualquier cosa le dan con un balón de fútbol y se revienta ese quiste y el paciente se muere por reacción alérgica, shock anafiláctico a los quistes hidatídicos o una reacción muy fuerte. Entonces, este es el problema de la hidatidosis, que se puede reventar y darnos una reacción antígeno-anticuerpo fuerte, o incluso todos estos quistes hidátides sembrarse en todo el peritoneo y empezar a crecer y causar tipos diferentes de obstrucciones, pseudoobstrucciones, necrosis, falta de peristaltismo, es decir, algo bastante complejo. Obviamente hay un tratamiento antiparasitario, pero preferimos retirarlos quirúrgicamente por el riesgo de que se rompan. Pero cuando nosotros sacamos quirúrgicamente debemos tener el cuidado que no se rompan. Alrededor se pone gasas o compresas humedecidas en cloruro de sodio, porque la hidátide es muy sensible a la sal. Entonces, si se nos escapa una, fácilmente se mueren dentro de las gasas o las compresas embebidas en cloruro de sodio. Entonces sí es una enfermedad bastante común, especialmente en el trópico. Se ve en las personas en Chile, en Perú, que tienen unas vidas muy cercanas con las ovejas, con los chivos.
Entonces con esos animales sí puedes desencadenar. Otra patología que aparece es la hemofilia. Si nosotros vemos el origen etimológico de la palabra, quiere decir sangre en la bilis. Normalmente es por iatrogenia, es decir, hemos hecho algún procedimiento y hemos dañado la mucosa y empieza a sangrar. Otra de las causas es traumático. Un golpe hace que sangre la vesícula biliar o las vías biliares. Normalmente es asintomático. Puede causar algún tipo de dolor porque la sangre se coagula y puede tapar el colédoco. Normalmente no necesita un diagnóstico. Sangra y se autolimita espontáneamente. En casos de que obstruya y actúe como una obstrucción del colédoco, se hace RCP, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. El hígado, como ya hemos visto en técnica quirúrgica, uno de los principales problemas que tiene es el trauma hepático, sea abierto o sea cerrado. Nosotros sabemos que el trauma hepático no manejado quirúrgicamente tiene varios problemas y además, si sangra bastante, podemos desencadenar un shock hemorrágico severo. Para frenar los sangrados hepáticos debemos hacer maniobras muy agresivas, llegando incluso a la maniobra de Pringle, que es la ligadura transitoria del hilio hepático. Si no responde a esto, podemos hacer packing hepático, que consiste en poner un montón de compresas sobre el hígado hasta que deje de sangrar. Lo dejamos 24 horas y con eso deja de sangrar. Otro órgano que nos interesa bastante a nosotros es la vesícula biliar. La vesícula biliar ya hemos hecho varias veces recuerdos anatómicos, donde vemos que es un órgano que se encuentra en la cara visceral del hígado, tiene un fondo, un cuerpo y un cuello, y además tiene, si ustedes ven, estas celdas poligonales. Está comunicada a la vía biliar a través del conducto cístico, que tiene estas numerosas válvulas que se denominan válvulas de Heister, que impiden que los cálculos que aparecen dentro de la vesícula lleguen al colédoco. Una vez que se une el conducto cístico con el hepático común, forman lo que se denomina el conducto colédoco. Este conducto colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno, llevando la bilis necesaria. Esas partes anatómicas ya hemos revisado. Existen algunas variantes anatómicas de todo órgano y sobre todo en la vesícula biliar. Si ustedes ven acá, la rama hepática derecha de la arteria hepática derecha da la rama cística para irrigar la vesícula biliar. Acá vemos cómo la rama hepática se angula y no hay una rama cística. Es decir, accidentalmente durante la colecistectomía podría ligar la arteria hepática derecha y obviamente se necrosa. Aquí vemos cómo la arteria hepática es anterior al conducto biliar. Y hay también alteraciones del conducto cístico, un conducto cístico grueso, irregular, un conducto cístico posterior. Aquí hay ausencia completa del conducto cístico. Estas variantes anatómicas lo que generan son dificultades transoperatorias, porque todas estas estructuras están cubiertas por grasa. Entonces tú no ves las estructuras claramente, sino que vas dilucionando y ahí recién descubres las variantes anatómicas. Es por esta razón que puede existir algunos accidentes durante las operaciones, porque en la laparoscopía vos ves pues un agujerito, ves como en una ficha un solo agujero. Entonces eso predispone a algunos accidentes transoperatorios. Lamentablemente, esas variantes anatómicas, nosotros los médicos nos hemos acostumbrado a asumirlas. Es decir, nosotros las asumimos. Una vez que vos operas al paciente, lo operas, no paras la cirugía y dices, mira que esto no contaba en la cirugía, te voy a cobrar el doble, ¿no?
No es como el mecánico. Al mecánico llevas tu auto y dices, quiero que me lo arregle, y el mecánico te dice, ah, no, mira cómo está el freno, ah, mira cómo está el embrague, mira cómo está, ah, si quieres te lo hago, dice. Lamentablemente como médico no hacemos ese tipo de discriminación, que yo creo que está adecuado. Los médicos teóricamente debemos hacer ese tipo de cariño por nuestros pacientes y responsabilidad. Lo que no está adecuado es que accidentalmente el médico lesione uno de estos conductos y lo crean y lo traten como un criminal. Si ustedes ven hace poco, lamentablemente ha muerto una niña por una cirugía. Yo siento mucho. Es más, el doctor que le ha operado, yo sé que siente mucho que se haya muerto una niña. Nosotros no somos personas normales, sí nos preocupamos por nuestros congéneres. Si tu vecino se enferma, ¿vos te preocupas? Pero un médico sí. Yo nunca le he visto a este paciente y está enfermo y yo toda la noche no duermo pensando cómo va a estar mejor. Es decir, somos bastante empáticos, pero la gente ha empezado a aprovecharse de estas cosas. Ahora agarran y dicen, está bien, debe haber una evaluación. ¿Valdrá la pena una sanción? Es decir, es que no es sancionable. Si ustedes ven, todos los medicamentos actualmente tienen una dosis única adulta. Es decir, gentamicina viene en un frasco de gentamicina de 80 miligramos. ¿Cuánto es la dosis para un adulto? 80 miligramos. La ceftriaxona viene en un frasco de 1 gramo. ¿Cuánto es la dosis para adulto? 1 gramo. Entonces, están preparadas para que sea prueba de errores. Antes, los medicamentos, por ejemplo la penicilina, venían en unos frascos de 20 millones. Es decir, el frasco era de 20 millones. Lo que hacían era preparar y calculaban la dosis al paciente. Este paciente, ¿cuánto va a recibir? 1.200.000 es la dosis, ¿no ve? Entonces cargaban 1.200.000 y le daban. Es decir, sí se podían equivocar, cargaban más y le sobretrataban al paciente. Pero actualmente tiene muchos mecanismos de cuidado. Aún así, no existen absolutos en la medicina. La persona si se muere no es porque el médico, ¿sabes qué? Matale. No, más bien está tratando de hacerlo mejor. Y agarran y dicen, queremos que se castigue a los culpables. 30 años de prisión. Es decir, ¿sabes qué? A veces me da ganas de bajarme y darle un sopapo al que dice eso. En serio, a ver, pónganse a pensar. A los violadores dan 5, 10 años. A veces salen inocentes. A los asesinos a veces les dan 20 años. A los que borrachos te atropellan les dan 8 años. Y estos desgraciados van a pedir 30 años para un médico. ¿No ve que da ganas de bajar y darle un chapazo? Es decir, en serio. Eso nunca va a mejorar. Eso nunca va a mejorar. Muchas veces en la clínica los pacientes se mueren por X o Z motivo. Y agarra en la clínica, se muere un paciente con cáncer. Es decir, se murió ahora con cáncer, igual se va a morir en 2 meses con cáncer. Es decir, lamentablemente se murió. Lo que pasó en este paciente fue que era muy gordito o muy gordita. Y entonces en el tejido graso se secuestra anestésico sin metabolizar. Entonces su propio cuerpo hace trampa. Le estás operando y el paciente está despertando porque el anestésico que le has puesto lo secuestra en la grasa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que despierte y que sufra todo ese dolor y que se muera de un shock neurogénico? No, le aumentas el analgésico, digo la anestesia, y le aumentaron la anestesia.
Cuando terminó la cirugía, este anestésico recircula porque empieza la fase catabólica para recuperarse el organismo, empieza a comerse la grasa, y entonces se empieza a comer la grasa con el anestésico, y obviamente se anestesia de nuevo el paciente, ocasionándose una parada respiratoria. Y ahora, dígame, ¿y qué culpa tiene el médico? Es una gorda pedorra, es su culpa por no cerrar la boca. Y entonces le habían llamado al anestesiólogo. Es que no es culpa del médico, es decir, en serio, ¿qué culpa tiene? Ni que le hubiera costeado las parrilladas. Y le llaman al anestesiólogo los familiares y le dicen, ¿sabe qué, doctor? Nosotros no queremos hacerle daño, arreglaremos. Nos paga $50,000 y no vamos a decir nada. $50,000. De $1,000 le habrán operado, pues. Por lo menos dirían, devuélvame los $2,000, con gusto se los doy los $2,000, ya que ni tengo culpa, pero ya bueno. Pues $50,000. Es decir, le han visto el negocio. Es por eso, se muere alguien, ocho, le demandaremos al médico, algo siempre nos va a dar, dice. Algo siempre nos va a dar. En el peor de los casos, no pierde nada. Entonces eso está de buen tamaño. Yo lo que digo siempre, esa ley que dice ahí donde el médico es responsable de todo, debe sacarse. O si no, no ejercemos como médicos. Y no hacer esos paritos mamadas ahí, ese parito de, vamos a hacer paro, pero emergencia atendemos igual. Y en emergencia todos llenitos. ¿Sabe qué, doctor? Viene en emergencia, yo a veces hago turno en emergencia, me toca. Y, ¿sabe qué, doctor? Mis tabletas se han acabado. Se van a acabar mañana, pero estamos en paro. Pero es que mañana no voy a poder venir. ¿Me puede dar más tabletas? A eso ha venido emergencia. Para eso hacemos turno en emergencia. Lo que hay que hacer es paro. Decir, punto, no atendemos ni un paciente más, ni emergencia, ni superemergencia, ni nada. No se atiende. No se atiende. Punto, hasta que cambien la ley. Les aseguro que ni 3 horas no tardaríamos en arreglar. A la primera hora nos amenazarían. La segunda hora nos insultarían. La tercera hora el ministro, el presidente, el ministro de salud, los pacientes todos de rodillas. Ahí estarían esperando que más. ¿Qué van a hacer si no vamos a tener los médicos? Es que no es justo. Si ustedes ven, ¿cómo yo voy a saber todas estas cosas? Aparte, se puede saber, si le hago colangiografía, se puede saber. Pero aparte de que cuesta 4,000 bolivianos la RCP, que el pobre paciente no va a pagar. Segundo, es agresivo para el cuerpo porque puede desencadenar como complicación pancreatitis. Eso también no se puede hacer. Le puedo hacer una tomografía o una resonancia magnética, se llama colangioresonancia magnética, donde va a salir todo pintadito, pero algunos hacen shock alérgico al medio de contraste. Y aparte cuesta 3,000 bolivianos la colangioresonancia. Entonces, todas estas cosas debemos ver. Y hay estas variables. Incluso hay agenesia de la vesícula biliar. A veces hay doble vesícula biliar. Localizaciones ectópicas, localizaciones izquierdas, vesícula flotante. A veces la vesícula intrahepática, dentro del hígado. Por suerte nunca he encontrado una intrahepática, he encontrado una casi intrahepática. Estaba así y todo esto era hígado y aquí se veía solamente la paredcita de la vesícula. Ha agarrado y por ahí me he entrado, he hecho un agujero y he podido hacer. Pero si iba a estar así cerrado, hubiera tenido que cortar el hígado. Lamentablemente, si yo corto el hígado, sangra pues un montón. Sangra un montón. Hay algunos términos que tienen que aprender. Por ejemplo,
colelitiasis, presencia de cálculo en alguna parte de las vías biliares, en vesícula, vía biliar intrahepática, vía biliar extrahepática. Colelitiasis. Colecistolitiasis quiere decir cálculo en la vesícula biliar. Coledocolitiasis quiere decir cálculo en el coledo. Colangitis quiere decir infección en el coledo. Colecistitis aguda quiere decir inflamación de la vesícula biliar por primera vez. Colecistitis crónica litiásica reacudizada quiere decir inflamación de la vesícula a partir de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta de la 10ª vez. Y el cólico biliar quiere decir dolor de la vesícula biliar secundaria a contracción sin traducción sistémica, es decir, agarras, comes huevo, me duele, y se pasa. Pero no tienes fiebre, no tienes leucocitosis, no tienes nada. Eso es el cólico. Todos estos términos tenemos que aprender a manejar. Cole, todos son coles. Nosotros necesitamos saber cuál es la causa de estos problemas en la vesícula biliar. La mayoría son cálculos. Muy pocas veces aparece un problema en la vesícula biliar sin cálculos. Dice que es acalculosa, pero normalmente es por cálculos pequeños o por barro biliar. Así, acalculosa muy rara vez. ¿Por qué aparecen los cálculos en la vesícula biliar? Porque hay un desbalance en el equilibrio de producción de bilis. La bilis está formada por sales biliares, colesterol y lecitina. Tiene que haber un equilibrio. Y este equilibrio es bien paradójico. El exceso de colesterol te da cálculos, pero la falta de colesterol también te da cálculos. Es que tiene que mantenerse un equilibrio. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, yo ya lo sabía académicamente, pero lo he experimentado en propia piel. Ustedes que me han conocido cuando pesaba más, he hecho dieta. ¿Y qué ha salido secundario a la dieta? Cálculo. Hijo de su madre. Nunca, que yo comía anticuchos casi todos los días, carne todos los fines de semana y no tenía un pinche cálculo. Hago dieta y me salen cálculos, desgraciados hijos de su madre. Yo ya sabía que el riesgo de perder peso es que aparezcan cálculos. Por eso hay que tomar hidroxi, no sé qué, es un medicamento antiguo, pero no lo tomé y secundariamente aparecieron 2 cálculos en mi vesícula biliar. Bueno, no se preocupen, ya me hice operar, no sé todo. Sobreviví. Pero lo bueno de hacerse operar programado, es decir, no tenía colecistitis aguda, ¿cuál es lo bueno? Que puedo operarme otro órgano, el apéndice. Y entonces me han hecho la vesícula y el apéndice. Pero si yo esperaba, digamos, como todo buen boliviano o buen latinoamericano, que me duela y me dé colecistitis aguda, como hay una infección, no se puede llevar la infección aquí. Entonces tendrían que sacarme primero la vesícula y en una segunda cirugía el apéndice. Entonces, como es programado, se puede sacar las dos. Lo mismo sería en un apéndice, yo puedo sacar el apéndice en vesícula, no hay ningún problema. Pero si tienes apendicitis, alguno tiene, tengo apendicitis, y doctor, ¿me puede sacar la vesícula más? Tiene apendicitis y quiere que le saque la vesícula más. Es que ya hay una infección, no se puede. Es que la infección es como, digamos, tienes una infección acá, le hurgas con la pinza, tienes otra infección acá, tienes otra herida acá que no está infectada y con la misma pinza le vas a hurgar. No, pues porque se van a infectar los dos. Eso es lo mismo adentro. ¿Ya? Y la verdad es una buena noticia sacarse el apéndice, vives más libre. Porque normalmente ya les he dicho, la faja etaria productiva es cuando te da apendicitis. ¿Cuándo te va a dar apendicitis? Hoy, mañana, no sé, cualquier rato. Mañana, ahorita te puede empezar apendicitis. Ya se le ha fruncido ese.
Te puede empezar ahorita, porque no tiene una etiología clara. Cualquier rato te puede dar. Y necesitas obviamente cirugía. Y peor, si te han hurgado las vísceras, después es más probable que te den apendicitis, porque si te están hurgando las vísceras, y además que yo tenía ahí un coprolito dentro del apéndice, que eso ya iba a dar apendicitis. ¿Por qué no me habrá dado apendicitis? Es bueno mi organismo. O mi ángel guardián estaba agarrando, no, así la piedra, ¿no? Entonces, a esas cosas hay que hablarles a los pacientes. A veces agarran, el otro día me llama un paciente y me dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele y tengo cálculos, ¿será necesario que me operes? No, si quieres, pues, ¿qué voy a hacer? No lo voy a convencer. Los cálculos aparecen, son un efecto secundario de nuestra forma de vida, de la obesidad, de la alimentación, de los alimentos ricos en colesterol. Gracias a eso, antes se decía el 80% de las mujeres tienen cálculos. Ahora yo creo que los hombres hasta un 60% ya necesitamos igualar. Entonces sí hay muchos cálculos, hay bastantes. La única forma de tratar los cálculos es sacar. No hay otra. Solo podemos sacar. Los cálculos no son una patología actual, pero el número obviamente es más abundante ahora. Antes había, pero solamente pues había en los ricos, en los burgueses, en los faraones, los que comían carne. Hasta el año 1950, yo creo, en el mundo las personas no comían carne, nacían y morían sin nunca en su vida haber comido carne ni huevo, porque era extremadamente mala la dieta. Es más, si ustedes ven la altura promedio en el mundo, en el año 1900, el promedio de altura era pues 1,40. 1,40 era el promedio de altura. La perspectiva de vida era 40, 50 años. Actualmente el promedio de altura, debe estar en unos 70. La perspectiva de vida es 70 años en Latinoamérica. En Japón se dice que llega a los 85, 90 años la perspectiva de vida. Entonces, ha tenido que modernizarse el planeta para que empiece a aparecer esta patología que es principalmente secundaria al colesterol. ¿Qué es lo que causa los cálculos? Los cálculos causan obstrucción de la vía biliar, del conducto cístico y causan inflamación de la vesícula biliar. El 95% de las veces por cálculo y se llama colecistitis aguda. Esta inflamación química que después se convierte en una bacteriana causa dolores específicos. ¿Qué caracteriza clínicamente a la colecistitis aguda? Depende mucho del umbral del dolor. Es decir, es muy importante el umbral del dolor. A la población actual, su umbral del dolor es muy bajo. Muy bajo. Le duele, casi me duele la cara, ya se toma medicamento. Es decir, somos una sociedad que no hemos aprendido a sobrevivir con el dolor. Es decir, nuestro umbral del dolor es muy bajo. Eso de que 20% asintomáticos de vesícula, casi imposible. Muchas sienten hasta, se está moviendo mi vesícula, sienten. Porque su umbral del dolor es extremadamente bajo. Se caracteriza por un dolor cólico intermitente localizado en hipocondrio derecho. Esa característica de dolor es secundaria a una ingesta de alimento colecistoquinético. ¿Qué quiere decir colecistoquinético? Alimento con grasa, que has comido alimento de grasa. Por ejemplo, pollo, carne, chancho. Pero no necesita ser mucha cantidad. Tienen que entender que el cuerpo ve e ingiere grasa e inmediatamente aprieta la vesícula para que se digiera. Entonces agarran, muchas veces vienen con cólicos biliares o colecistitis aguda y dicen, ay doctor, apenas un manicito he comido. Primero, ¿vas a poder comer un maní?
No, ve, el maní es, pucha, es bien adictivo, ¿no? Agarran, por lo menos 10 le pones, en el mejor de los casos. Mucho, 10. Te pongo ahí 10 manís y te los vas a comer así. Es bien adictivo. Es más o menos como el chocolate cuando están deprimidas las mujeres. Agarran y dicen, un chocolatito, una tabletita. Y la tabletita doble, sobra. Esto para mañana. Especialmente cuando están deprimidos. Es como los varones dicen, estoy deprimido, voy a ir a beber una cervecita. ¿Sí? ¿Cuántos terminas? Una caja. Antes de que das cuenta ya la caja y uy, cómo he terminado la caja, dice. Por suerte está barata, dice. Entonces, hay que investigar qué han comido. Las personas no es que sean mentirosas a propósito, es que se automienten. Se mienten a ellos mismos y se lo creen. Agarro y veo yo a las pacientes ahí, la pobre señora, yo no critico, no todos tenemos debilidades, se está derramando por la derecha y por la izquierda de la camilla y me dice, me está doliendo, señora, ¿qué ha comido? Doctor, usted debe decir que yo como harto, pero no como nada, nadita, siempre he comido ensaladita. Tu marido entra, ¿qué vas a hacer? Es una mentirosa que el macho ha comido esta mañana, ha comido bacon con no sé qué. Ay, pero así. Enojado pasa su madre. Es que no hay razón, ¿para qué me mentiría al médico? Pero después he analizado, no es que me mienta, es decir, ella lo cree en su cabeza de que de verdad es muy poco lo que come. Pero bueno, hay que averiguar qué ha comido. A veces agarran y la palta, por ejemplo, a pesar de que sea una fruta, es colecitoquinético la palta. El maní, la papa frita, el chancho, la parrillada. La parrillada es un problema, por si acaso, chicos. Es un golpe. Es un golpe muy severo para el organismo participar en parrilladas. Te puedes morir por un aumento de hipertensión severo porque la parrillada tiene mucha sal. Es decir, indiscriminadamente le ponen sal. Y en personas embarazadas, por ejemplo, pueden desencadenar preeclampsia. Entonces, he visto personas que están embarazadas y dos dicen, una parrillada, tomo su presión y por las nubes. Veo sus riñones, proteínas no se está orinando la pobre. Todo por una parrillada. Agarra, le ves pancreatitis. ¿Qué has hecho? Fin de semana, parrillada y bebida. Pancreatitis. Ya saben que la pancreatitis es una enfermedad sistémica. Agarran, comen parrillada. ¿Qué ha pasado? Parrillada, ¿y ahora qué hace? ¿Te duele el corazón? Sí, su colesterol está por las nubes. Mucho cuidado eso. Es muy rico, muy bueno, pero es pues como una pata. Es como meterle a la bicicleta un palo y así lo detiene más o menos. Entonces, cuando estas personas comen este tipo de alimento, mucho cuidado que es lo que está pasando. Y ya les he dicho, no creamos a todas las personas mentirosas. No son mentirosas, porque nadie quiere sufrir y nadie quiere doler al cuerpo. Lo que pasa es que ellos mismos se mienten así y no se dan cuenta. Es como cuando te lavas las manos para operar y ya has rascado. ¿Yo? No, dice. Fuera. No, ese doctor es malo. Es que es automático, es decir, yo les aseguro que no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Es automático. Entonces lo mismo pasa. A la exploración física, lo que vas a encontrar si es una colecistitis aguda, lo primero es fiebre. ¿Por qué? Porque es colecistitis, una inflamación, ¿verdad?
Después vas a encontrar dolor en punto cístico. ¿Dónde es el punto cístico? Trazas una línea del ombligo al borde de la axila y donde se cruza esa línea en el reborde costal es el punto cístico. Ahí justamente va a estar la vesícula. Agarras y le aprietas y obviamente le va a doler porque está inflamada la vesícula biliar. Obviamente hay maniobras. La maniobra de Murphy. ¿Cómo es la maniobra de Murphy? Ahí dice Murphy positivo, pero ¿cómo hago Murphy positivo? A ver, vos que estás riendo. Me acuerdo de... No te preocupes, te voy a anotar. Tarea para próximas semestre. Escribirse nuevamente ese video. Es que si no diagnostican un cólico, una colestitis, una apendicitis, eso ya es para el próximo semestre. Ahora que se les pase un divertículo o una diverticulitis, un divertículo de Meckel, ya pues eso todavía es aceptable. ¿Cómo se hace el signo de Murphy? Pero ¿cómo palpamos? Hacemos meter aire al paciente y luego soltar que suelte despacio y ingresamos. Entonces, cuando respira y después le pides que expire, y cuando expira, vos vas aumentando la profundidad. Y no es que le va a doler, deja de expirar, detiene su expiración. ¿Por qué? Porque sabe que cuanto más aire bote, vos vas a meter más profundo tu mano. Entonces por eso para. Eso es muy simple. Es decir, tienes que saberlo hacer. Es decir, si yo ahorita le aprieto a cualquiera en esa zona cerca del reborde costal con el hígado, obviamente te va a doler. Si yo te aprieto, te va a doler. Pero el Murphy no es eso. Hay un Murphy semiológico e inclusive hay un Murphy ecográfico. Después va a haber ictericia, disminución de ruidos hidroaéreos. Si se complica va a haber Bloomberg, pero lo principal es lo que les he dicho. Se puede confirmar por laboratorio, sí, esperando leucocitosis e hiperbilirubinemia. Pero no hago mucho hincapié en los signos y síntomas de la colecistitis, porque es muy fácil su diagnóstico definitivo a través de ecografía. Existen criterios ecográficos mayores y existen criterios ecográficos menores. Entonces agarras, le pones el ecógrafo, miras, listo, colecistitis aguda, terminó el dilema diagnóstico. Cosa que no se puede hacer con el apéndice, por eso damos tantas vueltas en la apendicitis. En esto no, en esto es muy sencillo, muy fácil. En todo lado hay ecografía. ¿Qué les he dicho yo? Apenas terminen la carrera, mientras esperan su examen de grado, se inscriben a diplomado de ecografía. Lo peor que pueden hacer es aprender ecografía. ¿Para qué les va a servir? Para todo. ¿Quieres ser pediatra? Puedes hacer ecografía. Con los testículos ectópicos, torsiones testiculares, agenesia renal. Perfecto te va a caer la ecografía. ¿Quieres ser ginecóloga? Mucho mejor. Para ginecología es un montón de conocimiento de ecografía. Para cirugía lo mismo, para urología, para cualquier especialidad que tú quieras hacer, vas a necesitar ecografía. Y no son caros, 2.000, 2.500, vale, pero pues para el resto de tu vida, pues mientras más antes aprendes, más fácil va a ser para vos. Hay otros estudios de imágenes, sí, colangiogamografía, colangiografía endovenosa, colangiografía oral. Por ejemplo, pero estos son antiguos. Por ejemplo, esa colangiografía oral, ¿saben cómo era? Te daban, a ver, la colangiografía endovenosa. Te daban el medio de contraste endovenoso y te decían, anda a comer un sándwich de huevo. Ibas y comías un sándwich de huevo. Volvías y te sacábamos radiografía. Y ahí está, eso es una colangiografía endovenosa. Aquí ven los cálculos, ¿no? Está como medio día para saber que hay cálculos. Pero no se ve nada más, no se ve el edema de pared, no se ve si hay exudado alrededor, es decir, cosas que no nos sirven actualmente.
Solamente yo pido tomografía cuando pienso que va a haber algún tipo de complicaciones. Hay que entender que los cálculos, mientras más tiempo permanezcan dentro de la vesícula, van a lesionar más, causando diferentes tipos de complicaciones, desde coledocolitiasis, fístulas coledocianas, etc. Entonces, si yo opero un paciente de 60 años, 65 años con vesícula, normalmente le pido tomografía para ver que no haya otro tipo de complicaciones. Para eso me sirve la tomografía. El tratamiento, obviamente al ser algo físico dentro de la vesícula, y la vesícula tiene un tubo cístico de este ancho, un cálculo de 2 centímetros puede salir por ese tubo. Entonces, no hay un medicamento para tragar que pueda sacar ese cálculo. Hay algunos médicos y los médicos naturistas que usan los famosos rompepiedras, dicen, ¿no? Y les dan de tomar sus elixires. Y los pacientes hacen deposiciones de unas cosas así, pero son combinados de jabón y aceite que no se digieren bien en el estómago, y eso hace deposición y les dicen, ves, ya ha salido su cálculo. No puede salir. Primero que no queremos que salga, porque la vesícula da colecistitis, pero la vesícula tiene forma de pera, así que espera, es decir, no te va a hacer nada. Pero si va al coledoco, lastima al páncreas, y el páncreas sí te va a matar. Entonces, de verdad no queremos que salga este cálculo, mejor que se quede ahí. Entonces, en estos pacientes que creen que hay medicamentos milagrosos, no existe, no hay forma. La resección de la vesícula biliar puede ser laparoscópica o abierta. Eso ya depende de la economía y del cuadro del paciente. Conjuntamente con el sistema biliar, vamos a ver que desencadena una patología Hay una patología en relación al hígado de las vías biliares que se llama ictericia. La ictericia es una pigmentación de la piel y de las mucosas. La que nos interesa a nosotros es la ictericia obstructiva, porque hay otras causas de ictericia. Nosotros sabemos hasta ictericia del recién nacido, ictericia por mal metabolismo de bilirrubina, ictericia por enfermedad hepática. Pero la que a nosotros nos interesa desde el punto de vista quirúrgico es la ictericia por obstrucción de la vía biliar. El 90% de las veces es por coledocolitiasis. ¿Qué es coledocolitiasis? Presencia de cálculo en el coledo. ¿De dónde ha venido ese cálculo? El 90% viene de la vesícula, pero hay en algunas ocasiones que directamente aparece en el coledo, se puede formar en el coledo. Otras causas de ictericia obstructiva más raras, neoplasias, quistes del coledo o enfermedades del cardio. Pero estas dos aparecen muy temprano en la vida. Niños de 2, niñas especialmente de 12 a 14 años. Las neoplasias. Esa zona es extremadamente peligrosa para las neoplasias. Una neoplasia de ampolla de Vater, una neoplasia de vesícula biliar, una neoplasia de conductos biliares, diagnosticado, 3 meses se muere el paciente. A pesar de lo que hagamos. Es decir, son extremadamente agresivas. Y como la zona está la mesentérica superior, la vena porta, el hígado, no se puede operar, no se puede sacar todas esas cosas. Entonces los pacientes mueren. Por suerte que las obstructivas son por coledocolitiasis. Pueden ser obstructivas completas, intermitentes, crónicas intermitentes. Las más comunes son las obstructivas completas.
¿Qué desencadena una ictericia obstructiva? Lo primero va a tener un dolor parecido a la vesícula, pero va a estar acompañado de pigmentación amarillenta de piel y mucosas. Nosotros vamos a ver su piel amarilla y sus conjuntivas amarillas. Cuando las escleras solamente están amarillas, la bilirrubina está en 2.5. Si la piel más está amarilla, la bilirrubina está en 6, más o menos. Entonces vos ves un paciente ictérico. Segundo, del paciente ictérico vas a ver alteraciones en las deposiciones. Va a haber heces acólicas blancas y la orina va a ser colúrica. Le haces exámenes de laboratorio con bilirrubinas totales, indirecta, directa, fosfatasa alcalina y amilasa y tienes el resultado. Confirmas con ecografía, pero no en todas las ecografías puedes ver el cálculo, pero sí en todas las ecografías vas a ver esto, que es la dilatación del colédoco. Normalmente el colédoco solo mide de 0,8 centímetros y estos colédocos son de 11 centímetros, 12 centímetros, 14. El examen complementario más importante es la RCP. Y ¿saben qué es lo bueno? Que la RCP también es terapéutico. Es decir, hago el diagnóstico y la RCP se encarga de sacar el cálculo. Miren acá, se encarga de sacar el cálculo con esa cesta de Dornier. Entonces meto el endoscopio y saco el cálculo. Aparte hago una papilotomía, es decir, corto la papila duodenal. Entonces, la coledocoliquiasis actualmente también es una patología fácil de tratarla, porque es mediante RCP. Le metes un tubo por la boca, se queda hoy internado, mañana se va a su casa. Y la vesícula, le voy a operar en 2 semanas. Pero ya no tiene coledocoliquiasis. Y la vesícula tiene forma de pera, así que hay un síndrome antiguo que ya les hablé en técnica quirúrgica, es el síndrome de Mirici, que es la fistulización de la vesícula en el colédoco. Este síndrome de Mirici solo aparece en personas que tienen 20 años, digamos, su cálculo. Entonces, si ustedes ven acá, tanto aprieta el cálculo sobre el conducto biliar que después empieza a atravesar y aparece el tipo 1, tipo 2. Estos dos se puede tratar con colecistectomía más una plastía de colédoco. El 3 y el 4 ya tenemos que hacer una derivación biliodigestiva. ¿Por qué? Porque cuando yo saque este cálculo, esto es tejido vesicular. Entonces agarra y se estenosa. Y va a tener una estenosis. Y eso lo va a matar a ustedes. Bueno, eso sería de vesícula biliar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando es un Mirici, hacemos una colédoco-duodeno-anastomosis, que es anastomosar el colédoco al duodeno. Abierto, más fácil. Laparoscópico, un poquito más difícil. Entonces, lo primero identificamos lo que es el duodeno y también el colédoco. La derivación biliodigestiva siempre es más problemática, así que a veces intentamos hacer otros procedimientos simples. Yo he hecho colédoco-duodeno-anastomosis a una viejita de 70 años, ¿no? 78 años. ¿Cuántos años no habrá vivido? Porque una derivación biliodigestiva es una carga para recuperación del paciente.
Entonces lo primero que tienen que identificar son las vías biliares. Está viniendo de la vesícula biliar y está viniendo a buscar el cístico, y después cuando se une el cístico con el hepático común va a encontrar lo que es el colédoco. Una vez que encuentra el cístico que está dilatado, lo liga. Y ahí después abre lo que es el colédoco, que también está dilatado. ¿Ven? Ahí está saliendo bilis. Está obstruido porque hay un cálculo, ¿no? Hay que lavarlo. Esa bilis, esa bacteriana al principio es estéril, pero cuando se estanca se coloniza de bacterias, y de una coledocolitiasis fácilmente pasa a una colangitis. La colangitis es sistémica. Está con una sondita, se lava hasta que salga líquido claro. Ahí se ve una piedra en el camino, ¿no? ¿Ven? El cálculo. Cálculo cochino. Imagínense, una estructura de 1 centímetro mata a una persona de 1,80. Entonces ahora en ese lugar vamos a llevar el duodeno. Este es el duodeno. ¿Por qué llevamos el duodeno? Porque está cerquita. Entonces se anastomose. Punto tiene que llegar hasta la mucosa del intestino. No se va a cerrar la mucosa y no va a funcionar. Yo la verdad, la vez que he encontrado esto, no le he hecho laparoscópica, es mucho trabajo. Mejor abrirla. Obviamente hay los justificativos, es una patología severa, es necesario hacer buenos puntos, entonces no le vale la pena jugarse. Pero obviamente si podrías hacer laparoscópica, la recuperación del paciente es más rápida, es menos traumático. Entonces ahí están anastomosando, si ustedes ven el agujero del colédoco a la derecha y el agujero del duodeno a la izquierda. Y va haciendo puntos. Primero suturas la parte posterior y después la parte anterior.
¿Ven? Ya ha suturado la parte posterior, ahora está en la parte anterior. Están introduciendo aire para ver si hay alguna fuga. Y ahí le han puesto agua para ver si hay alguna fuga. ¿Ven? Es como revisas la llanta del auto o de la moto, ¿no? Después pones el epiplón, esa grasita que sirve para que cicatrice todo rápido. Y dejas un drenaje. Bueno, la parte sencilla de los procedimientos, una colecistectomía, dicen cistos inversos. Ese es el epiplón, ¿ves? Es bien metiche. Se inflama algo y se va, y se adhiere, y sangra cada vez que lo quieres mover. Y eso es una inflamación. Después cuando hacen 2, 3, 4 es más adherencias. Bueno, a nosotros los cirujanos, la verdad no nos importa mucho dónde está la vesícula. Una vez que la encontramos la podemos sacar. Esté a la derecha, esté a la izquierda, esté parada de cabeza de mano. Pero ya que es una patología con un trastorno, como por ejemplo cistos inversos, hay que ver la anatomía de las vías biliares, es decir, si están indemnes. Y aquí se ve, miren, aquí está la vesícula, aquí está el cístico, el hepático común, el colédoco, y como el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno. Entonces, esto se llama colangiografía intraoperatoria. Hemos metido un medio de contraste, sacamos radiografía y sale. Es una colangiografía intraoperatoria. Y este es el intestino delgado, el duodeno. Entonces, nos sirve. Este video no está editado, es súper largo. Entonces normalmente ahí se ve la vesícula. Entonces ahí cortamos la grasa pericolecística. No se ve el cístico, ¿no? Hay que empezar a cortar. Y en este especial cuidado, miren, aquí es el colédoco. Si tú lesionas el colédoco, automáticamente 10 años de la vida se le quita al paciente. No importa aunque lo repares. Entonces te vas lejos de esta parte. Ahí te vas. Y entonces empiezas a cortar el peritoneo visceral.
Cuando cortas el peritoneo visceral, como que se suelta el órgano. ¿Ven? Cada vez se puede jalar más. ¿Ves? Todo el peritoneo visceral estás cortando y ves como el órgano se va separando. Obviamente para hacer esto tienes que tener pues un pulso súper bueno. Esto es una magnificación de 8 veces. Entonces, si no empujas mucho, te perforarías hasta la vesícula. Entrarías en la vesícula. Ahí estás en el ilio. Aquí identificas hacia adelante, tendría que estar el conducto cístico y hacia atrás la arteria. Ahí metes la pinza y separas. Dilución. Metes la pinza y separas. Y ya vas a pasar al otro lado. Listo. ¿Ves? A pesar de que hemos liberado, no se ve si hay alguna alteración anatómica. Es decir, si hubiera una arteria supernumeraria o un acodamiento de la hepática, no sabríamos, porque miren, es lleno de grasa ahí. Y eso que este paciente no está con una colecistitis aguda. Ahí está el colédoco, conducto cístico y la arteria cística. No está con colecistitis aguda, porque aquí viene el ganglio cístico. Y se inflama el ganglio cístico y toda esta zona se inflama y sangra. Apenas le toca sangre. Está poniendo 2 clips en la arteria cística. Y uno proximal. Uno distal. Y ese es el conducto cístico, el conducto. Está mal puesto ese. Ahora está mejor puesto. Entonces se corta la arteria. Bueno, no habría ningún problema si cortas el conducto cístico primero, no habría problema. Ahí va a cortar el conducto cístico. Seguro quiere hacer algún tipo de examen transcístico, es decir, quiere hacer una colangiografía o meter para lavar. Por eso no ha puesto un drenaje. Entonces mete un tubo. Es un poco difícil poner el tubo porque se recuerdan que tiene válvulas de Heister, el conducto cístico. Entonces ahí lo clipea. ¿Para qué? Para hacer eso, colangiografía transoperatoria. Entonces ahí nuevamente está bien pintadito. Una vez que estás seguro de la anatomía, solo harías eso cuando dudas de la anatomía, que sea alguna alteración anatómica. Y le pones las pinzas. Después lo cortas. Y después lo sacas del lecho hepático. Todo eso es peritoneo visceral.
Entonces vas sacando todo lo que es la vesícula, desde el bacinete hasta el fondo. Pero no tienes que entrarte al hígado, porque el hígado es sangre. ¿Ven cómo sangra? Feo sangre. Es una molestia. Y como ya está terminando, está viendo cómo anda el cisto. Ese es una cocodrilo. Sirve para sacar. No va a salir de un solo jalón porque como tiene piedras. Y ahí va a poner un drenaje. Es un tubo parecido a una sonda nasogástrica. Y se deja para que nos avise. Yo no creo que sea necesario en este tipo de cirugía porque es extremadamente sencillo y simple la cirugía que han hecho ahí. Era una vesícula bastante benigna. No era pues como las otras necrosadas, sangrantes ni nada parecido. Yo creo que estaba de más el drenaje. ¿Dudas, preguntas?